Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar conectadas a tiempo a la clase. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es Marisol Montero. Marisol, bueno, aparte de que es una muy buena amiga y una persona pues muy cercana no solamente a mí, sino a nuestra familia, hoy tuvo la gentileza y la cortesía de acompañarnos a estas horas de la madrugada a darnos su perspectiva, digamos, y a compartirnos mucho de su experiencia en resolución de disputas dentro, digamos, del contexto de la OMC. Y ahora vamos a ver en qué contexto específicamente. Marisol primero es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es egresada de nuestra facultad. Adicionalmente ha sido profesora en Derecho Internacional Público 1 y 2. Además es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales. Tiene una especialidad en Derechos Humanos y en Educación, una maestría en Derecho Internacional con énfasis en comercio, inversión y arbitraje, y tiene aproximadamente 9 años de trabajar en COMEX, en el equipo de solución de controversias, como les decía, principalmente en casos de inversionista-Estado, pero adicionalmente, y en un caso además que nos va a compartir hoy, también en situaciones o en casos de Estado-Estado. Además, tiene una experiencia relevante en la parte privada, ha trabajado en firmas de abogados, también trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, digamos, en asuntos de resolución de controversias y además la situación un poco agobiante en la que se encuentra también el sistema de apelaciones de la OMC, yo quería que nos acompañara una persona que viera y que masticara esto todos los días, que estuviera en el día a día de este tipo de situaciones. Así que Marisol muy amablemente accedió a compartir con nosotros. Y nada más, antes de darle la palabra a Marisol, aquí tenemos una regla, Marisol, que es que el que apaga la cámara, a ese se le puede preguntar libremente. Así que eso, como usted hoy es la profesora, entonces puede tomar esa libertad también. Al que apaga la cámara, si usted le quiere preguntar lo que sea, adelante. Así que muy buenos días, Marisol, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio. Qué lástima que me dijiste eso porque yo como profe o como ex profe, ahorita no estoy dando clases, no tengo mucha piedad. En Adelante, realidad adelante. fui profe previa a pandemia, entonces realmente di clases presenciales, pero ahora que me tocó conectarme, me acordé de lo duro que era llegar hasta la UCR a las Es 7 de la duro. mañana, ya bañado, vestido y todo listo, y además en el bus de la UCR que a veces había que pararle en media calle porque no le hacía caso a uno. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marisol. La idea mía es que esto sea una presentación pues bastante dinámica. Em, Vamos a ver, me dicen si ahí Perfectamente, ahí se están ve viendo, perfecto. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, la idea es hablarles un poco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Em, por lo general, yo por ser funcionaria pública, trabajar para Estado, casi siempre veo todo el tema de solución de controversias de una manera un poquito más integral. Como ustedes saben, hay varios hay varios mecanismos de solución de controversias, especialmente, bueno, concentrémonos en este caso en los que son Estado a Estado, ¿verdad? Y hay varios casos que son en el marco de los acuerdos que Costa Rica ha suscrito, pero también está este del sistema multilateral y estratégicamente muchas veces se recurren a unos o a otros eh, según las situaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Quizás arrancar contándoles un poco de la base legal y el objetivo del mecanismo OMC en particular. Básicamente es un sistema al cual los países que ya son miembros de la OMC tienen acceso y lo utilizan para resolver sus controversias comerciales. Es un mecanismo que es Estado, Estado, como ya lo comenté, es decir, que
la defensa se da entre los gobiernos de cada país y no entre entes privados, ¿verdad? Normalmente esto implica que lo que se ataca o impugna son medidas estatales y no, con algunas excepciones de casos que tal vez ahora les puedo dar ejemplos, no cuestiones que están afectando puntualmente a privados, aunque obviamente siempre va a haber un sector que está sistémicamente afectado por esa medida. Y obviamente esto es como la base del sistema, bueno, es la base del sistema multilateral de comercio. Por muchos años fue uno de los mecanismos más eficientes que había a nivel internacional, porque casi siempre se llega a un cumplimiento de las decisiones que se dan en él. El instrumento por excelencia que se utiliza es el entendimiento sobre solución de diferencias, que en inglés se le llama mucho el DSU por sus siglas, y precisamente tiene como objetivo garantizar una estabilidad y previsibilidad en el comercio internacional. Aquí tal vez no me quiero meter como en toda la historia, ¿verdad?, internacional, eh, pero ustedes saben que por muchos años el derecho internacional siempre se ha centrado en aspectos más de resolución de conflictos no sé, por ejemplo, de cuestiones de paz, de cuestiones de cooperación. Ustedes saben ya toda la historia, ¿verdad? De Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que eso trajo, la ONU, etcétera, ¿verdad? Organismos internacionales. Pero el tema es que también el comercio requiere reglas y cuidado y no. Esas reglas son mucho más antiguas o anteriores a todos estos organismos internacionales que eventualmente se dieron por eventos históricos. Este es un sistema que, bueno, ya les dije, aplica solo gobierno. No se buscan compensaciones monetarias, a diferencia de otros mecanismos de solución de controversias como el de inversionista-Estado, donde siempre existe una indemnización de por medio y una compensación por los daños. En este caso, lo que se busca básicamente es que se ponga en derecho o que se devuelva a conformidad la medida disconforme que está eh, utilizando el Estado. Está basado en el GATT de 1947, dentro del cual hubo una cantidad aproximada de 100 casos, y de la OMC, que ha ido evolucionando, ¿verdad?, en sus instrumentos, y a la fecha de hoy hay más de 600 casos. Puedo decir que, por ejemplo, los últimos casos de Costa Rica tienen como número el 10, 599 y 605, por ejemplo. Y un aspecto muy importante, justamente pensando en estos términos históricos, es que es accesible para países de distintos tamaños y tiene o sea, una particularidad, sensibilidad con los países en desarrollo o menos desarrollados. Yo creo que eso ya es un tema que probablemente lo van a ver en términos de OMC general, pero es importante en este tema, en este caso, porque de alguna manera anula el hecho de que países con mucho poder económico o grandes potencias puedan irse contra países más pequeños, ¿verdad? Simplemente por las capacidades que tienen. Ya vamos a hablar de cómo salió eso, pero ese inicialmente eh, es, es el razonamiento detrás. Mm, sí, ok. ¿Qué puede ser impugnado? Obviamente, esto no es arbitrario, existe en el entendimiento varios artículos que explican cuáles son las medidas o cuáles son los aspectos que pueden ser impugnados ante el mecanismo. Básicamente, esto aparece en el apéndice número 1 del entendimiento, y lo que habla también es de medidas adoptadas por otro miembro. ¿Cuál es el problema aquí? Que el SD no define lo que es una medida. Entonces, esto es algo que se ha ido como restringiendo o más bien definiendo a través le vamos a llamar jurisprudencia para efectos prácticos de la OMC, de los órganos del órgano de apelación y de los paneles.
Eh, y en general la definición que es aceptada es una que se dio en un informe del órgano de apelaciones en el caso de Estados Unidos, examen por extinción de acero resistente a la corrosión, y es que es todo acto u omisión atribuible a un miembro de la OMC, pues puede ser una medida de ese miembro a efectos del procedimiento de solución de diferencias. A ver, yo me imagino que ustedes ya han visto temas, bueno, en términos generales de derecho internacional, ya han visto temas de actos atribuibles al Estado, ¿verdad? Entonces tal vez no me voy a detener mucho en eso. Ahí tienen como refuerzo tal vez los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados con los comentarios de Crawford, ¿verdad? Donde pueden un poco revisar cuáles son las reglas generales del derecho internacional consuetudinario para entender que una acción es atribuible a, a un Estado. Pero es importante saber también que en cuanto a medidas o actos, estos pueden tomar muchas formas. Porque así como pueden haber unos muy evidentes de jure como leyes, reglamentos, resoluciones administrativas, ¿verdad? O la misma aplicación de leyes que inicialmente no son inconformes, se le da una interpretación que tal vez sí es disconforme con el entendimiento o con los acuerdos de OMC. Entonces, pueden ser muchas veces de derecho o de facto. Y en casos de facto, tal vez les voy a dar un ejemplo que no es caso OMC, pero sí es caso Estado-Estado, y es un caso que tuvo Costa Rica en el marco del CAFTA con El Salvador. No sé si tal vez lo han visto en algún curso, pero justamente se refería a la aplicación que hacía El Salvador o a la interpretación que hacía El Salvador sobre el CAFTA, que resultaba discriminatorio para Costa Rica, y que entonces nos afectaba directamente, aunque pues obviamente estaba basado en el CAFTA, que no tenía por qué ser disconforme, ¿verdad? Entonces era algo que de facto se puede hacer, por ejemplo, prácticas en frontera, ¿verdad? Ciertas discriminaciones, incluso por agentes de gobierno eh, específicos de ciertos órganos del Estado. Entonces, bueno, puede ser así como puede ser eh, del Poder Ejecutivo, puede ser, no sé, de aduanas, puede ser de diferentes órganos. Puede estar escrita o puede no estar escrita, ¿verdad? Porque eh, tal vez lo más evidente para una resolución administrativa donde se dijo, no sé, de ahora en adelante, decrétese que se le va a cobrar un arancel de tanto a tales productos provenientes de tal lugar, a como también puede ser que de repente les empiezan a cobrar, no sé, a los productos centroamericanos porque, eh, no sé, se empieza a desarrollar una práctica sin que necesariamente esté evidenciado en una resolución. Y bueno, obviamente, como toda medida de derecho, como todo acto de derecho internacional, puede cubrir gobiernos regionales o locales, que en Costa Rica realmente no, para efectos de comercio no es tan relevante porque somos un país más centralizado, pero también puede abarcar aspectos de aranceles, contingentes, medidas antidumping o medidas compensatorias, salvaguardias, etcétera. Y ahora vamos a ver un caso en que se refiere a medidas sanitarias y fitosanitarias como ejemplo. Aquí pueden ver más o menos como ¿a dónde ven la flecha? ¿Aquí o aquí? Ahí la están viendo. El puntero, ¿Sí? Maris, ¿Lo ven acá? no lo veo yo el puntero. Ahí ya lo veo, ya Aquí lo sí veo. lo ven. Ok, no No, es que quiero antes, ver. Tengo, antes, tengo, tengo proyectado en dos pantallas y no sé en cuál es en la que ustedes no, ven el. ahí no lo veo, ahí no lo veo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí pueden ver más o menos una línea de tiempo muy, muy general. Más adelante van a ver una más específica, en donde se explica cuáles son las etapas del proceso, ¿verdad? Em, Se pueden ver de diferente forma. Se puede ver como consultas, grupo especial, examen del grupo especial, eh, e implementación,
¿verdad? O, eh, como estaba planteado inicialmente el sistema, era consultas, examen del grupo especial, la posibilidad de un examen del órgano de apelaciones y luego pues la opción del informe o la aplicación y la implementación de la decisión final. Es un mecanismo que es cuasi judicial, tiene reglas y plazos detallados, pero tiene cierta flexibilidad para esas reglas y esos plazos. Bueno, como todo, realmente hoy en día hasta el Poder Judicial tiene reglas muy indicativas. Y es supervisado por el órgano de solución de diferencias, que es parte del Consejo General de la OMC y que dentro del órgano, que no solo es donde están representados pues, todos los miembros y se toman decisiones de aprobación o, o de desaprobación o lo que sea, sino que también tiene la Secretaría de la OMC que realmente ayuda o tiene un trabajo enorme en todos estos casos. Y ahora tal vez les voy a comentar en efectos prácticos por qué. La etapa de consultas es una etapa inicial que se refiere a un intento de una solución negociada entre las partes, una apertura de un diálogo para ver si se puede encontrar una solución amistosa al conflicto. Necesariamente dura 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la solicitud de consultas y hasta el momento en que se interpone la solicitud de establecimiento del grupo especial, tienen que haber pasado un mínimo de 60 días. Em, ¿Cuáles son las diferentes vías que puede tomar esto? Se solicitan las consultas, el otro estado tiene un plazo para contestar, el otro estado no contesta en el plazo, ya ahí se corta el proceso, digamos, o ya pasa a la siguiente etapa. Se solicitan las consultas, el otro estado contesta, pero al realizarse las consultas, no sé, nunca se llega a un acuerdo, se discute, bueno, no hay puntos en común, se esperan por lo menos los 60 días y ya puede interponer, ya puede solicitar el establecimiento del panel. ¿Por qué digo que por lo menos 60 días? Esto pasa en diferentes procesos de solución de controversias y es muy tricky ahí porque a los 60 días se abre la posibilidad de que se pueda solicitar el establecimiento del panel, pero no necesariamente es que la contraparte lo va a solicitar ese día, ¿verdad? No es que el día 61 lo va a solicitar. Y les digo que es tricky porque a nivel de estrategia de defensa, cuando uno es el demandado, y esto tal vez lo digo un poco más por el tema de inversionista-Estado, donde Costa Rica es el que se defiende siempre, ¿verdad? Em, que uno no sabe si la contraparte va a seguir con el proceso o no, ¿verdad? Si le va a interesar continuar o no. Y si le va a interesar continuar, por ejemplo, en mecanismo OMC, o si se va a ir por otro acuerdo bilateral o plurilateral con el que haya suscrito, que hayan suscrito las partes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que les comentaba de CAFTA de El Salvador, se utilizó el mecanismo propio del CAFTA, que como ustedes saben, los tratados de libre comercio siempre tienen un capítulo de solución de controversias que determina y que diseña el mecanismo que se va a utilizar para cualquier controversia que esté cubierta por el tratado. Pero entonces, ¿qué pasa? Costa Rica perfectamente pudo haber escogido irse por el CAFTA, ¿verdad? Contra El Salvador, o irse por el mecanismo que tiene la SIECA, por ejemplo, o irse por OMC. En ese caso, con El Salvador era muy evidente que era CAFTA porque era una interpretación del CAFTA propiamente, pero si hubiera sido una medida general de incumplimiento del derecho comercial internacional, hubiera tenido las tres opciones y tiene que tomar una decisión de cuál estratégicamente le es más conveniente. Y ahí ya entran otros aspectos que tal vez cuando veamos el caso de Panamá les voy a explicar. Entonces, bueno, esto es el plazo de establecimiento entre consultas y el grupo especial, si no hay un acuerdo. Se forma el panel, ya vamos a hablar un poco de la etapa de grupo especial, más o menos se tiene
se tiene dispuesto 12 meses para esto. Realmente no es cierto en el caso, por lo menos en los casos que le he tocado a Costa Rica por varios aspectos de idioma, por ejemplo, o de disponibilidad personal, que ya les voy a comentar, que son algunos de los problemas que tiene ahorita la OMC y de la Secretaría. Y luego pasaba a la posible etapa de apelación, que como en cualquier otro sistema, eh, es opcional, no necesariamente se llega a esa etapa, pero bueno, estaba dispuesta para unos 15 meses. Esta etapa ahorita no está en efecto. Hay una etapa luego de implementación o de cumplimiento y supervisión, y es cuando bajo el monitoreo del órgano de solución de diferencias se empieza a, a arreglar esa medida que estaba mal. Es importante saber que obviamente las partes pueden llegar a un acuerdo en cualquier momento, o sea, los buenos oficios, la conciliación y la mediación son posibles en cualquier etapa del proceso. Esto es muy positivo en algunas formas, o sea, en algunos aspectos, porque em, pues se puede terminar el proceso antes de tiempo y por un tema de economía procesal, ¿verdad? De solución alternativa de conflictos, pero a veces también nos puede jugar en contra. Y de nuevo aquí voy a hablarles luego del caso en Panamá. La fase de consultas, como se los dije, es una fase obligatoria. Si bien se puede llegar a una mediación o una conciliación en cualquier punto del proceso, esos primeros 60 días son obligatorios y hay que cumplirlos. Tiene como objetivo alcanzar una solución negociada y es el primer paso del procedimiento que a su vez es un requisito de jurisdicción. Es decir, que si no se cumplieron si no se cumplió adecuadamente la fase de consulta, si se llega a solicitar el establecimiento de un panel, perfectamente se puede decir, no, este caso no puede ser visto por un grupo especial porque no se cumplió con la fase de consultas o existen una serie de efectos en la fase de consultas. Tiene la ventaja de que es sumamente informal. Eh, el entendimiento básicamente dice, tiene que haber una fase de consultas. Ustedes siéntense a ver qué hablan, cómo lo hablan y cuándo lo hablan, ¿verdad? Entonces, es bueno saber esto porque los estados muchas veces tienen prácticas o tienen diferentes relaciones según su socio comercial, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de los centroamericanos o de Panamá, eh, es, un diálogo mucho más cercano y mucho más fácil o difícil según la relación que se tiene. Panamá es un país vecino, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es un comercio, es un socio comercial natural de Costa Rica y existen obviamente varios intereses de por medio, ¿verdad? Aunque estas cosas no se dicen explícitamente, pues por una cuestión de estrategia de defensa, cuando las partes se sientan a la mesa, normalmente saben, por ejemplo, si usted me tiene bloqueado, eh, no sé, el comercio de flores, yo sé que yo le puedo o yo tengo ahí un temita con, no sé, el comercio de neumáticos. ¿Verdad? Entonces ahí ya hay un contexto que las partes conocen mejor y por así decirlo, la parte de consultas se puede tropicalizar mucho según la idiosincrasia de sus países. Em, Se presentan obviamente múltiples reclamos si es necesario, entonces muchas veces se acumulan diferentes temas que estén por discutirse, ¿verdad? Casi siempre con respecto a un mismo producto o con respecto a una misma medida o alrededor del mismo tema, pero a veces se puede hacer un paquetico si existe una práctica ya sistémica y sostenida de que, ¿verdad? Por decir algo, entre un gobierno en otro estado que es sumamente restrictivo con el comercio, sumamente proteccionista y empiezan a darse una serie de señales, pues ahí sí se puede entrar a ver varias medidas. Eh, Hay un tema importante, tal vez en esta presentación no lo voy a reflejar tanto, que es la participación de terceros. Los terceros pueden participar siempre que demuestren que tienen un interés comercial en el conflicto.
Este interés comercial es muy subjetivo porque a veces no requiere tampoco de que se haga una súper fundamentación, ¿verdad? Como de decir, no sé, si Costa Rica le deja recibir neumáticos a Panamá, los camiones del Salvador se van a ver afectados. O sea, muchas veces puede ser un interés general, ¿verdad? Y en el caso de los países menos desarrollados también se acepta que existe un principio de aprendizaje académico o un factor de aprendizaje, digamos, en el proceso como para los estados ir viendo cómo funciona el proceso o si tienen un interés similar para poder ir montando sus casos. Em, no existen, como les dije, regulaciones, entonces generalmente es una etapa confidencial, o sea, es entendido que lo que se habla en consultas se habla libremente. Al ser confidencial, no existe perjuicio entre lo que se hable en consultas y lo que posteriormente se hable en el grupo especial, en la fase del grupo especial. Aquí hay em, una explicación necesaria. Por lo general y estratégicamente, la fase de consultas tiene como propósito llegar a un acuerdo, pero cuando los estados llegan a interponer consultas, o sea, por lo general ya han estado tratando de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, en la práctica, por ejemplo, si yo tengo una discusión con Nicaragua, no sé, sobre temas de aranceles, yo voy a estar ¿verdad? En una negociación diplomática constante con Nicaragua para poder llegar a un acuerdo durante un tiempo. Y ya cuando yo pongo consultas, ya es porque una negociación diplomática no estaba funcionando. Es un poco para meterle el acelerador, ¿verdad? A la negociación. Y ya para poner sobre la mesa cuestiones como, hey, vean, estamos en el preámbulo de un proceso eh, más fuerte, ¿verdad? Eh, pero también existe un propósito que es obtener información. Entonces, aunque no se prejuzga para la etapa del grupo especial en la fase de consultas, es decir, que como son confidenciales, si Nicaragua llega a decir, ah, sí, es que yo, no sé, por ejemplo, discrimino a, a los transportistas costarricenses con respecto a los guatemaltecos. eh, digamos, ese statement o esa afirmación no puede ser utilizada en el grupo especial porque la fase es confidencial, pero la documentación que se presente, cuestiones que uno va averiguando durante la conversación, sí puede ir conformando como el elenco probatorio que luego se va a presentar para el grupo especial. Hay temas que no se pueden resolver en consultas, por ejemplo, las decisiones judiciales, y hay temas que evidentemente no son negociables, como en cualquier proceso alterno de solución de disputas. Y es importante este porcentaje, es casi un 40% de las diferencias que llegan a resolver en consultas y que no llegan a litigio. Me atrevo a decir en el caso de Costa Rica que pueden ser más si se considera ese diálogo diplomático que se hace con anterioridad a las consultas formales y si se consideran otros mecanismos Estado a Estado, además del de OMC. Me atrevo a decir que es tal vez un 50-60%. Bueno, eh, como les dije, el intercambio de información es vital, es uno de los propósitos de las consultas. Eh, No se exige una identidad exacta entre la solicitud de consultas, que si es escrita y si es formal, con la solicitud de establecimiento del grupo especial, pero siempre tiene que tener obviamente un fundamento jurídico común. Y muy importante, no se puede modificar la esencia de la reclamación ni ampliar el alcance durante el proceso, ¿verdad? Yo no puedo venir a interponer un proceso de consultas por el tema de los transportistas y luego en el grupo especial meterle el tema de el comercio de flores, ¿verdad? Em,
Entonces, eso es importante. Vamos entonces, ¿ve? Perdón, me parece que yo lo dije, pero en cualquier momento que tengan una pregunta, levántenme la mano porque la idea es que si les queda alguna duda o algo así, o sea, como muy medio rápido, pueda ir evacuando en el momento y que sea pues un diálogo un poco más abierto. El tema es que esto es mucha materia, entonces también quiero como poder darles todo el material que pueda. Em, la solicitud del establecimiento está en el artículo 6.2 del entendimiento. Eh, Tiene que ser por escrito, se dirige al órgano de solución de diferencias y este órgano de solución de diferencias establece el proceso. Es decir, uno solicita el establecimiento del grupo especial mediante un escrito y el órgano es quien decide si se establece o no. Por lo general puede durar dos sesiones del órgano de solución de diferencias, que digamos, considerando el periodo entre una sesión y otra, pueden ser alrededor de 45 días, pero pueden ser más, considerando, no sé, feriados, etcétera. Eh, el grupo especial eh, tiene una composición particular, ¿verdad? Por lo general está compuesto por tres panelistas y esos tres panelistas son expertos imparciales, ¿verdad? Ya les voy a hablar sobre el tema de la secretaría y sobre la composición del panel, pero o sea, por regla tienen un plazo para emitir el informe final que es entre 6 y 9 meses. Eh, Son tribunales ad hoc, quiere decir que para cada caso se compone un panel especial con el apoyo de la Secretaría. Es decir, no existen jueces permanentes para grupos especiales. ¿Qué significa esto? Que existe dentro de la normativa de OMC una serie, no sé, de reglamentos sobre cuánto ganan, ¿verdad? Los honorarios de estos panelistas. Existen también listas donde la Secretaría tiene más o menos mapeados expertos, no sé, en temas de defensa comercial, en temas de acceso de mercados, en temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, ¿verdad? Y las partes cuando llegan, básicamente llegan a donde la Secretaría a decirle, bueno, nosotros estamos llegando al acuerdo de que nuestros panelistas cumplan estas características. Entonces, por ejemplo, queremos que por lo menos uno de ellos tenga experiencia en derecho internacional o que sea abogado. Queremos que por lo menos uno de ellos sea economista y queremos que por lo menos uno de ellos, no sé, sea especialista en aduanas o sea especialista en medidas fitosanitarias. Y entonces eso es algo a lo que las partes generalmente llegan a un acuerdo para establecer perfiles y es la secretaría quien les dice, bueno, les propongo este perfil. Y entre las partes, ya te da la palabra, Mariana, y entre las partes entonces eh, pueden vetar o no vetar ciertos perfiles. Entonces, esto es un proceso que por lo general toma su ratito, por eso les digo, el hecho de que, o sea, los plazos que establece el entendimiento no son tan estrictos como se dice, porque a veces este proceso solo de composición puede tomar varios meses. Y el gran inconveniente que tiene ahorita la OMC es que en la Secretaría se critica mucho la falta de diversidad, que por ejemplo, eh, si se elige tener el procedimiento en español, existe o sea, una cantidad mucho más reducida de expertos que hablan español o que tienen español como un idioma de trabajo y entonces ya ahí te va reduciendo las posibilidades de el tipo de grupo especial o el panel que se requiere componer. Hemos tenido casos en donde esto ha sido un inconveniente porque se atrasa el proceso esperando que hayan expertos con la disponibilidad para poder eh, ser parte de un panel. Sí, Mariana. Gracias, buenos días. De hecho, yo quería, desde un poquito antes de que explicara esto,
hacerle esta pregunta porque no me quedaba claro. Entonces, como partes, no bueno, la parte decide o le solicita al órgano de solución un perfil muy específico, no le puede sugerir personas directamente. En este caso sería el perfil y ya luego entre las dos partes, perdón, se encargarían de analizar los perfiles y de analizar las opciones y entre los dos tienen que llegar a un acuerdo. No puede ser que uno escoge uno, luego el otro y luego el tercero ya se va como, Ujú. tiene Ok, que ser, tiene que ser como lo más neutral posible. claro. Em, aquí es muy variable la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de arbitraje es muy común que cada parte designe un árbitro y el tercero, el presidente por lo general, se decide ya sea entre los designados por cada parte o entre las partes. Que ahí también hay una diferencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ambos árbitros eh, por sus relaciones lleguen en común a un presidente que las partes por sus intereses lleguen a un presidente. En este caso, lo que normalmente se negocia, y de nuevo, no siempre es un acuerdo, muchas veces, bueno, Costa Rica presenta a la Secretaría un perfil y dice, por ejemplo, a mí me interesa, no sé, por ejemplo, que yo sé que este caso se va a centrar en aspectos técnicos fitosanitarios, entonces me interesa mucho que al menos una de las personas tenga una especialidad en aspectos fitosanitarios, específicamente en plagas de frutos, por decir algo, ¿verdad? Y puede ser que la contraparte diga, no, a mí no me interesa centrar la discusión en eso, sino me interesa que la discusión sea más de derecho internacional público y entonces me interesa que sea un experto en derecho internacional público constitucionario o, ¿verdad? O en aspectos más de estándares. Entonces, eso mismo, incluso la composición del grupo especial es algo súper estratégico y que además puede decidir el éxito o el fracaso de un panel, ¿verdad? Porque puedes entrar en diferentes puntos la discusión. Ahora, se intenta llegar a acuerdos, pero no siempre se logra hacerlo, ¿verdad? Entonces, em, se pueden acordar puntos en que definitivamente no hay discusión, por ejemplo, que sea abogado, que hable español, no sé, hay gente que, o sea, hay partes que son muy específicas en cuanto a género, por ejemplo, o Costa Rica no suele serlo, no porque no nos interese, sino porque, como les digo, nos restringe la cantidad de perfiles, solo el hecho de decir que hable español, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de cuestiones, aunque queremos llegar a eso, no podemos hacerlo todavía porque no hay suficientes, eh, no hay un pool tan grande de profesionales, ¿verdad? Em, entonces, s- se llegan a puntos acordados, a puntos que no están de acuerdo, pero que la Secretaría conoce lo que ambas partes han solicitado, ¿verdad? La Secretaría puede proponer varios perfiles y las partes sí pueden vetar algunos de ellos. O sea, sí pueden decir definitivamente, este no, ¿verdad? Si no se llega a un acuerdo que de alguna manera se va perfilando conforme estas conversaciones se dan, y por eso les digo que puede ser largo, sí se puede solicitar a la Secretaría, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo, por favor que sea el director de la OMC o la directora en este caso, quien nombre o designe este panel. Y entonces, obviamente, de ahí la Secretaría pues le pasará a la dirección de la OMC un perfil de las cosas en las que ya se sabe que están de acuerdo, a quienes les hemos dicho que no nosotros, a quienes les han dicho que no ellos, ¿verdad? Para más o menos encontrar un perfil de que no llegue a ser un conflicto entre las partes. Gracias. Un gusto. Em, Hay un punto muy importante, bueno, el establecimiento del grupo especial, la solicitud de establecimiento del grupo especial es fundamental porque ahí va a quedar plasmado como la hoja de ruta, ¿verdad? Y el plan de vuelo para la disputa. Entonces, quien interpone el proceso, quien solicita el grupo especial, tiene que ser muy específico en cuanto a las medidas
que quiere que se examinen. Y en cuanto al mandato del grupo especial, existe un mandato uniforme o machote, digamos, que está en el entendimiento en el artículo 7 y muchas veces se utiliza, pero el mandato se puede modificar según las necesidades de cada caso. Em, ¿Por qué es tan importante? Porque ahí se van a poner los requisitos de debido proceso y los aspectos de jurisdicción, porque si no se cumple con ese mandato, obviamente pueden haber objeciones a la jurisdicción. No es tan común y en los procesos de OMC no suele haber bifurcación del proceso, pero sí pueden haber objeciones jurisdiccionales, evidentemente. Bueno, ya les hablé del apoyo de la Secretaría y de algunos de los problemas que están sufriendo ahorita en cuanto a la diversidad, sobre todo por idiomas. Muchas veces se solicita que sean personas, no sé, de la región de Latinoamérica por el tipo bueno, en este caso medidas sanitarias y fitosanitarias por el tipo de enfermedades que son propias de la región, ¿verdad? O por conocer la problemática, ciertas problemáticas de la región y así. Es un establecimiento político. eh, no se designan directamente las partes por nombre, como le decía Mariana, y se rigen por normas organizativas que son estándar. Una vez que está establecido el grupo especial, sí existe cierta discrecionalidad de parte del panel para tomar algunas decisiones. Tienen plazos tentativos y pueden variar según la complejidad del caso, pero casi siempre se solicita que el panel em, justifique cuando está extendiendo el plazo para resolver algo. No se conceden medidas cautelares mientras el proceso está en curso y aunque el litigio es predominantemente jurídico, los argumentos políticos también pueden influir en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Y tal vez para que no me malentiendan, que se van a tomar en consideración aspectos de política pública de las partes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la situación política de un país como Costa Rica que la de Nicaragua. O no es lo mismo la situación, los aspectos de política pública de países con un sistema presidencialista que un sistema ¿verdad? De otra estructura política. Eh, en general, aspectos como que en Costa Rica, para que una ley cambie o una ley pase, no solo depende del Ejecutivo que está llevando el caso, ¿verdad? Ante la OMC, y en nuestro caso es COMEX quien lo lleva, sino que también va a depender de que el Ejecutivo proponga un proyecto de ley y que la Asamblea lo apruebe, sobre lo cual no tenemos digamos, ese control. Entonces, ese tipo de cuestiones de política pública también se toman en cuenta. Sí, Paola. Muchas gracias. Ahora que estamos hablando, no he dejado de pensar de la actualidad, ¿verdad? De todo el asunto de Estados Unidos, ¿verdad? Y las regulaciones o las directrices que está tomando Trump, ¿verdad? Con respecto a los cambios arancelarios o las sanciones arancelarias, ¿verdad? Y que tienen un trasfondo, más que todo que con México, de político. Entonces, podemos pensar que efectivamente se pueda presentar ante un panel este caso en particular. Y también otra cosa que tenía pendiente era que no me quedaba como muy claro el asunto de la intervención de terceros. Ah, Porque, por perdón, sí, ejemplo, esa la dejé un poco en el aire. sí, me quedó como porque hay que justificar que tengo intereses, ¿verdad? Tiene que ser bien fundamentado, ¿verdad? Que mis intereses pueden ser afectados o que existe una preocupación latente de que eventualmente me suceda lo mismo a mí, ¿verdad? Como país. Ujú. Entonces, eso me quedó un poquito confuso. Y lo de Estados Unidos, que ahorita pienso que es como lo que tenemos más en ebullición, ¿verdad? Sí. Ok, en cuanto a terceros, em,
Los países interesados pueden presentar una solicitud de ser terceros eh, y deben de presentarla al inicio de cada etapa, para la fase de consultas primero y luego para la fase del grupo especial. En la fase de consulta realmente no existe tanto, o sea, tanta injerencia, nada más decir, hey, aquí estoy vigilante hasta para un punto, hasta para una cuestión política, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy un país que me considero que eventualmente puedo ser afectada por eso o que eventualmente me pueden aplicar la misma norma, también es una manera, o que me ha pasado lo mismo, también es una manera de decir, hey, aquí estoy viendo, ¿verdad? Em, en la etapa de grupo especial sí existe una participación más activa porque ellos pueden presentar escritos y pueden participar en las audiencias o al menos en una parte de ellas. Eh, lo que yo les quise dar a entender, no sé si tal vez no me expliqué mucho, es que este fundamento que dice el entendimiento que tiene que tener la solicitud no es realmente tan estricto como debería ser, ¿verdad? Entonces, ese supuesto interés comercial, tampoco es que yo tengo que presentar toda la prueba del mundo para, para comprobarlo. Muchas veces, obviamente, se presenta una serie de argumentos, pero muchas veces el simple hecho de decir, hey, tengo un interés comercial en esto, ya es suficiente para que sea aceptado como tercero. Sobre todo en la fase de grupo especial. Sobre Estados Unidos, que podemos hacer como 3 clases solo de eso. Em, Me encantaría tener una respuesta. No, o sea, técnica, teóricamente, hipotéticamente, tengo muchas respuestas al respecto. Tal vez en mi posición de funcionaria pública en este momento no es lo más adecuado que dé mi opinión, pero, y además son casos hipotéticos que no están planteados ahorita, ¿verdad? Todavía. Pero en la parte final un poco del mecanismo y la crisis en la que está el mecanismo, vamos a hablar un poco de Estados Unidos y vamos a hablar un poco de esas medidas que está interponiendo, eh, por lo que me estás diciendo, que lo dijiste vos, sino yo, sin fundamento, ¿verdad? O discriminatorias y arbitrarias. Eh, Creo que eso era, ¿verdad? Seguimos. Cualquier cosa me avisan. En cuanto a la evaluación del caso, obviamente existe una parte de hechos y otra de derecho. La parte de derecho se basa muchísimo en los antecedentes de OMC, sobre todo del órgano de apelaciones, aunque hoy en día los antecedentes del órgano de apelaciones están varados desde hace un tiempo, entonces también se han llegado a utilizar estándares de grupos especiales o incluso de arbitrajes informales que se han llevado a cabo para solución de controversias una vez que el grupo especial ya ha emitido su decisión. Los terceros pueden aportar puntos de vista jurídicos, políticos y lo que les decía, se considera bastante el espacio regulatorio de los miembros y sus políticas no comerciales. ¿Cómo son los remedios o las resoluciones y las decisiones del grupo especial? Em, por lo general implican un remedio prospectivo, es la modificación de la medida. No se habla de una reparación monetaria, no prejuzga acciones a nivel local. El informe del grupo especial, técnicamente y según el entendimiento, puede ser apelado ante el órgano de apelación y los órganos resolutorios están, bueno, como les dije, están integrados por expertos independientes que presentan ese informe ante el órgano de solución de diferencias. Este informe se presenta a las partes primero como un informe provisional. En esta fase es confidencial, las partes no lo pueden dar a conocer. Se pueden hacer observaciones, si existen, no sé, errores o si existen comentarios de las partes, ¿verdad? Y luego se presenta al órgano de solución de diferencias para que lo apruebe. Bueno, eventualmente puede ser apelado ante el órgano de apelación. Las recomendaciones tienen que ser aceptadas por el órgano de solución de diferencias. De una, esa es
aprobado casi de una manera automática porque aquí aplica la norma del consenso negativo. Básicamente, el informe se tiene que adoptar eh, a no ser que haya un consenso total de que no se adopte, ¿verdad? Este tema de la norma en consenso negativo y positivo es un tema, ¿verdad? En otros contextos muy criticado de la OMC, pero en el caso de la aprobación del informe sí es un consenso negativo. Y aquí yo sé que se ve muy pequeño tal vez, pero pueden ver tal vez una línea de tiempo o un proceso más detallado de, de- del, bueno, del procedimiento. En cuanto a la implementación, eh, el país demandado obviamente está obligado a modificar su normativa o su práctica para cumplir con la decisión, para poner a derecho la medida. Y existen plazos de supervisión. Entonces, primero se establece un plazo prudencial para la implementación, ¿verdad? Casi siempre la regla es que se establece este plazo en el informe, pero si no se establece, también se puede ir solicitar al grupo especial original que se establezca cuánto es el plazo prudencial para esa disputa en particular. Y luego existe un procedimiento también de revisión para verificar si se cumplió o no cuando hay desacuerdo en si se han cumplido los puntos que estableció el panel. Y la idea es que esto sea un poquito más rápido y más eficiente. También existe un mecanismo de supervisión para asegurar, ¿verdad?, que se implemente de manera correcta. Eh, si no hay cumplimiento, se pueden autorizar represalias comerciales. Por lo general, el sistema no apoya las tácticas de elusión, digamos, como limitar medidas destinadas a cumplir, pero sí existe una posibilidad de retorsión, que es una medida sobre la base de las oportunidades perdidas anualmente eh, por la contraparte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que, que si yo tengo un caso contra Nicaragua y que se establece que Nicaragua tiene que poner en conformidad esa medida y está afectando a Costa Rica, digamos que al sector agrícola de Costa Rica, ¿verdad? Yo puedo, bueno, Costa Rica puede eventualmente aplicar la retorsión de modo que eh, se calcula cuáles han sido las pérdidas generales de ese sector y se aplica una medida. Por lo general se trata de que sea en el mismo sector en que ocurrieron las afectaciones, pero también puede llegar a ser en otro sector que sea equivalente a esa pérdida. Esta parte es un poquito más compleja. eh, Se puede entrar al entendimiento a ver toda la normativa porque es muy particular. Aquí se puede llegar a reconstituir el grupo especial si es necesario. Se puede ir a una fase que se entiende como arbitraje. Hay varias complejidades digamos, de cómo se puede resolver el tema de implementación. Sí, Óscar. Sí, tengo dos preguntas. La primera es si la OMC puede tomar como una medida directa hacia, como consecuencia, digamos, no sé si con un ejemplo es más fácil, por ejemplo, que un PMA sea el que incumple, entonces se le quiten beneficios de diversificación, perdón. Y también, si es posible realizar esto, ¿qué tan real es su implementación para países fuertes? Sigamos con el ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué tan aplicable o qué tan real es que, bueno, sea que un país le autorice imponerle medidas económicas o sea que la OMS lo tome de manera directa? ¿Qué tan real o qué tanta afección hay para un país que tiene una economía tan estable a diferencia de un país como, no sé, Costa Rica, que sí depende también de bastante de la ayuda de la OMC? Esas serían mis dos preguntas. Ok. La respuesta a la primera es que no. La OMC no puede de oficio tomar medidas en contra
de los países, ¿verdad? O de los miembros. Normalmente lo que sí se puede hacer es que las partes afectadas soliciten este tipo de medidas económicas o que apliquen medidas de retorsión, por ejemplo, ¿verdad? Em, y con respecto a la segunda, históricamente se ha logrado que estados grandes cumplan, ¿verdad? Por ejemplo, han habido casos contra la Unión Europea de países latinoamericanos que son tal vez mucho más pequeños y eventualmente la Unión Europea cumple, primero porque o sea, los estados son miembros de la OMC voluntariamente, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, por un tema, en el derecho internacional existe un tema muy fuerte de buena fe, ¿verdad? Entonces, por un tema de también reputacional, pero sobre todo de no tiene sentido que yo no cumpla reglas a las que yo solito me sometí, ¿verdad? Entonces, si yo soy respetuoso del derecho internacional, del derecho comercial internacional, etcétera, y pretendo que otros países cumplan, no puedo incumplir yo mismo cuando voluntariamente elegí someterme a ese tipo de mecanismos. Segundo, porque existen también esas medidas de retorsión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, existe esa posibilidad de eh, torcerle el brazo económicamente al Estado incumpliente y también porque existe la presión de otros estados, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber estados igual de grandes o más grandes que ellos que van a presionar para que cumpla, porque no tiene, o sea, porque, porque los estados creen en un sistema de derecho eh, que si no se está cumpliendo, ¿verdad? Trae problemas. Pero también en el caso de Estados Unidos ha traído problemas precisamente por esa rebeldía en la que han entrado recientemente. El procedimiento de apelación lo voy a ver de manera súper rápida porque realmente en este momento no nos aporta mucho a nivel práctico. Les puedo decir que, bueno, es un recurso opcional, está limitada a las cuestiones de derecho y a las interpretaciones jurídicas y puede confirmar, modificar o revocar las constataciones que se hicieron en el informe del grupo especial. El órgano de apelación por normativa está compuesto de 7, bueno, no son jueces, tal vez aquí me atrevo a decir que es un error, 7 expertos eh, permanentes, no son ad hoc como el grupo especial. Sin embargo, hoy en día solo existen 3 en funciones. Creo que, bueno, este dato tengo que confirmar qué tan actualizado está, pero básicamente se establecen estos miembros por un plazo que cuando se les vence el plazo tiene que ser o renovado o reemplazado. Y el problema justamente ha sido eh, que en el caso de Estados Unidos se ha, eh, se ha paralizado este órgano al no lograr que se seleccionen o que se designen los miembros que tienen que cumplir sus funciones para completar estos 7 jueces, ¿verdad? Entonces, ahorita está detenido totalmente el órgano de apelaciones porque no hay no hay una mayor, no cumplen con la minoría de expertos que tienen que participar en el proceso de apelación y está paralizado la designación de nuevos miembros. En cuanto al impacto, genera efectos sobre otros casos, como vieron, es un antecedente. eh, y esto es algo que está como en debate sobre el uso del obiter dicta, que es como la creación de precedentes. Em, si tiene realmente un efecto de precedente jurisprudencial, por así decirlo, o es simplemente una guía como de solución de expertos. Ahora sí, venimos a la parte
que tanto hemos conversado, que es la parálisis del órgano de apelaciones. Desde 2019, Estados Unidos ha estado bloqueando los nuevos nombramientos y entonces el mecanismo es inoperante, el mecanismo de apelación. Como no existen esos nombramientos, no puede ejercer el órgano de apelaciones y cualquier apelación que entra, básicamente de ahí, entra ahí a un escritorio a apilarse, ¿verdad? Hasta que se nombren los miembros. Y el tema es que ya estamos claros en que esto es un problema generalizado del sistema que no se está arreglando, que no se va a arreglar porque desde el 2019 estamos en estas, y ha causado eh, una crisis generalizada del mecanismo porque las demoras en la resolución del proceso ha hecho que se tarde años en resolverse y ahorita sí ya básicamente no se van a, o sea, se sabe que no se van a resolver. Entonces, cuando un estado recibe su informe de grupo especial eh, y la contraparte apela, de alguna manera está apelando al vacío y está básicamente tirando el informe al aire, ¿verdad? A un hueco donde no se sabe qué va a pasar. Entonces, esto causa que muchos estados no cumplan con las decisiones. Esto causa también demoras en la resolución de casos, que ya estamos mucho más allá de eso. Y, eh, y pasa que economías como Estados Unidos han estado empleando represalias comerciales como una estrategia de negociación. Y aquí viene lo que creo que fue Paola que mencionó, ¿verdad? Estamos frente a prácticamente una guerra comercial actualmente, ¿verdad? En que se aplican medidas eh, pensando que casi son de manera impune porque el sistema multilateral está de alguna manera colapsado, ¿verdad? Y no existe como esa eh, coerción para que los estados cumplan. Sí, Lucía. Sí, yo tenía una pregunta sobre este tema, más o menos quería saber como cuál ha sido el rol que ha jugado la región de Latinoamérica como en toda esta situación y también ahorita como qué alternativa tienen los estados en relación a esta crisis. Ok. De alternativas ya vamos a hablar. De Latinoamérica, no me queda claro que tengamos una postura como bloque y particularmente por, eh, por antecedentes que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, Costa Rica ya en este periodo de, digamos, de colapso, ha ganado dos casos, uno contra República Dominicana eh, por aranceles en varillas de acero, etcétera, em, y uno contra Panamá, que fue un caso muy grande con muchas medidas, eran 5 medidas diferentes, entonces eran como 5 casos en uno, ¿verdad? Y ambos países apelaron al vacío, lo cual básicamente se considera eh, una acción de mala fe porque justamente como estás diciendo, existen alternativas para el cumplimiento de estas decisiones. Y si somos miembros que creemos en el derecho, en la normativa, en un estado de derecho, este, la idea es poder recurrir a esas alternativas. Una de las alternativas, y tal vez aquí voy a pasar es un sistema que se llama, bueno, que se le ha conocido como EMPIA, eh, y básicamente, bueno, esta EMPIA es por las siglas en inglés, significa Multi-Party Interim Appeal Arbitration Agreement, que básicamente es un acuerdo que han suscrito varias partes para resolver aspectos de apelación mientras está esta crisis en curso. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, es signatario del EMPIA. Nosotros de buena fe nos hemos sometido a este proceso alternativo, interino, por así decirlo, pero existen muchos países de Latinoamérica que no lo han suscrito, ¿verdad? Y convenientemente han apelado igual al vacío, lo cual eh, se considera un acto de mala fe. Eh, y en nuestro caso, les voy a decir por qué. Por lo menos en el caso de República Dominicana y de Panamá,
una vez que aparece, bueno, incluso desde antes de que se emita el informe, los estados se acercan para encontrar posibles soluciones, sabiendo que existe un bloqueo del órgano de apelaciones, posibles soluciones para la implementación de la decisión que sea, incluso antes de que salga, del panel. Y ante esto se han planteado diferentes soluciones, por ejemplo, llevar el proceso a un arbitraje si fuera necesario la apelación, o sea, un arbitraje ad hoc, someterse a este en PIA, ya sea porque son signatarios o voluntariamente, ¿verdad? O llegar a un acuerdo de implementación y cumplimiento del informe. Em, y estas alternativas se le han ofrecido tanto a República Dominicana como a Panamá durante el proceso. eh, y aunque hayan habido negociaciones y todo, no se llegó a un acuerdo. Entonces, para el momento en que realmente llega la posibilidad de apelar, la contraparte ha escuchado estas opciones y sabe que existen estas opciones. Entonces, apelar al vacío de alguna manera, y tal vez nuestro ministro ha sido muy vocal en esto, es un acto de mala fe porque se le han ofrecido alternativas a la contraparte. Ahora, em, hay reformas que tienen que ser, o sea, que son necesarias, que tienen que ocurrir y ya se están dando en el seno de la OMC varias discusiones, existen grupos de trabajo sobre la reforma del sistema y, y existen negociaciones al respecto de esas reformas que van a ocurrir, pero de nuevo llegamos a topar con la postura de Estados Unidos, ¿verdad? Que no va a querer negociar ciertos aspectos que son necesarios para que la reforma ocurra de una manera eficiente. Em, bueno, los mecanismos alternativos ya se los comenté, que es como este del EMPIA. Ha habido un impacto en la estabilidad del comercio global por esta inoperancia, ¿verdad? Porque genera incertidumbre y afecta la estabilidad del comercio multilateral. Em, Y existe también un desacuerdo sobre las diferencias sobre salvaguardia y seguridad nacional, sobre si la seguridad nacional constituye una excepción sobre ciertas medidas, que es justamente uno de los temas más controversiales en solución de disputas, porque es precisamente el reclamo de Estados Unidos frente a varios casos, particularmente con China. Entonces, de alguna manera, eh, se sigue complicando el panorama en cuanto a los conflictos comerciales. No sé si alguien hasta este punto tiene preguntas. María José. Yo quería preguntarle que ante esta situación de la paralización de el órgano de apelación, si usted considera que se está dando como una pérdida de confianza como ante el sistema de resolución, porque yo considero que si yo como parte no puedo ejercer mi derecho de apelación, ¿verdad? Apelar esas decisiones, pues obviamente el sistema va perdiendo como cierta confianza o cierta legitimidad ante los estados. Entonces quería preguntarle eso. Absolutamente, absolutamente. Y, y no es solo la confianza en el sistema. Creo que para muchos estados ha sido sorpresa que miembros que son creyentes en la certeza jurídica, en un Estado de Derecho y en el sistema internacional, la normativa internacional, hayan caído en estas prácticas de hacer una apelación al vacío, por ejemplo, porque existe una confianza entre los estados también. Y se sabe, por ejemplo, que tal vez existe este parálisis en que Estados Unidos tiene una postura clara, pero de alguna manera, por buena fe, se cree, o sea, o se creía que ciertos estados iban a estar de acuerdo con cumplir con un informe o por lo menos buscar mecanismos alternativos si se requería una apelación o algún medio de impugnación, y no ha sido el caso. Entonces ya esto genera un problema adicional en la confianza entre estados. Paola. Ok,
vamos a ver, no sé si es una pregunta o un comentario un poquito como con el hígado. Ok, vamos a ver, Estados Unidos y sobre todo, bueno, vamos a hablar de Trump, ¿verdad? A mí me preocupa porque, por ejemplo, ¿qué pasó con Colombia, verdad? Inmediatamente que nos le dijeron que no recibieron a los deportados, ¿verdad? Amenazó con los aranceles y entonces Colombia tuvo que ceder, ¿verdad? Independientemente del argumento que tuviera Petro y todo ese tipo de cosas, pero tuvo que ceder. Entonces, sentó un precedente. Hacen lo que yo digo y se acabó, porque si no, los voy a sancionar. ¿Y qué le va a doler más a los estados? Obviamente, los aranceles, ¿verdad? Las importaciones, las exportaciones, eso va a quebrantar cualquier economía. Entonces, ahora está pasando con México, con China, y igual con Colombia, pero entonces, ¿cuál es? A ver, de una manera hipotética, ¿verdad? Me parece que hasta cierto punto esto puede venir a quebrantar la confiabilidad e incluso el poder de acción de la OMC, porque lo que diga Estados Unidos, a ver, es una potencia económica. Y entonces a mí me da hasta cierta incertidumbre y hasta cierto miedo de que cuando alguna controversia se vaya a presentar, todos los países van a ceder y Estados Unidos va a hacer lo que quiere. Entonces nadie lo va a tener, porque nadie tiene el poder de enfrentarse a Goliat. ¿Sí me explico? Entonces, a nivel mundial, en este momento, con Trump en la cabeza de los Estados Unidos, las economías están con miedo. O sea, yo pienso que si Costa Rica pasara algo así, le va a decir, haga lo que quiera, está bien, no decimos nada, nos quedamos callados. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con la OMC? ¿Cuál sería ahí el poder que podría ejercer para de verdad levantarse contra Estados Unidos y decirle no? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? No le va a hacer caso. Bueno, primero, decirte que sí, que bueno, que esto evidentemente puede ser un espacio de desahogo también, eh, que me encantaría tener una respuesta, pero no la tienen los estados, mucho menos la tengo yo. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es una situación sui generis, que no tiene antecedentes, ¿verdad? O por lo menos no antecedentes en nuestra época contemporánea, en la que podamos decir, ah, sí, esto se resolvió de tal forma y fue súper sencillo, ¿verdad? Justamente la creación de la OMC tenía como objetivo evitar guerras comerciales, evitar arbitrariedades y retaliación, digamos, de parte de los estados. eh, Dando certeza con sus normas, con sus reglas. El problema es que el sistema está debilitado, el sistema ahorita no está funcionando de la manera que solía hacerlo. Entonces, la OMC es una organización que puede llegar tan lejos como sus miembros, ¿verdad? Entonces, como te digo, ahorita existen procesos de reforma del sistema que esperamos que en algún momento se lleguen a dar y que realmente sean efectivos, pero en este momento estamos como en un impasse en que la OMC no tiene ese músculo, definitivamente, ¿verdad? Eh, bueno, y Trump entró hace un mes y 10 días, ¿verdad? O un mes eh, al poder, entonces esto es algo que no tenía precedentes, tal vez tienen los precedentes que él mismo creó en su administración anterior, ¿verdad? Pero no tenemos tan clara una solución, igual que Petro no la tiene tan clara tal vez, o ha recurrido digamos, a las medidas que tiene a su mano y que están bajo su política pública, ¿verdad? Pero en efecto es un problema. Es lo que te puedo decir ahorita, que me encantaría tener una solución, pero que en efecto es un problema. Sí, Daniela. Buenos días. Bueno, mi pregunta es si el acuerdo multipartito podría, bueno, según su opinión, convertirse sea de manera provisional o permanente en un reemplazo al órgano de apelación como tal. Y en cuanto a las negociaciones con Estados Unidos, por ejemplo, si existe
punto que tal vez no han tocado y que usted considera como que debería ofrecerse a Estados Unidos para poder reformarse el sistema de apelaciones o que exista como alguna otra solución. Y con el caso de Panamá y República Dominicana y la apelación al vacío, ¿considera usted que existen, bueno, que existe alguna estrategia o alguna otra solución para poder evitar estas apelaciones al vacío? Que se sabe que, bueno, tal vez alguna estrategia provisional o así que evite estas apelaciones al vacío, como en el caso de Panamá y República Dominicana con Costa Rica. Ok. Sobre la primera pregunta, el MPIA eh, es un acuerdo que han suscrito varios miembros justamente para reemplazar, digamos, o para provisionalmente cumplir con esa fase de apelación. Sin embargo, como cualquier acuerdo internacional, bueno, ustedes han, me imagino, estudiado la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, no es aplicable a alguien que no lo ha suscrito, ¿verdad? Entonces el problema es cuántos miembros tiene el EMPIA y cuántos miembros están dispuestos a someterse a un proceso, bueno, a una normativa así. Eh, Creo que eso te da tu propia definición y tus propias, ¿verdad?, restricciones. En cuanto al segundo punto de Estados Unidos, los dos puntos principales de Estados Unidos son los temas de seguridad nacional y del órgano de apelaciones. Si yo tuviera la respuesta de qué otra cosa se le puede ofrecer a Estados Unidos, de ahí, sería famosa porque ya estaría en la OMC resolviendo este tema. Es un tema muy complejo y se han buscado muchas alternativas. No sabría darte una respuesta en este momento. Se están considerando las alternativas, pero no te tengo tal vez esa respuesta tan clara. Y sobre el tercer punto de cómo evitar apelaciones al vacío. em, hay varios aspectos que tomar en cuenta. Tal vez aquí ya voy a entrar al caso de Panamá. Em, en el caso de Panamá, por ejemplo, Costa Rica tenía varias alternativas. Someter la controversia a OMC o someter la controversia al mecanismo de solución de diferencias de la CIAT, que es este acuerdo centroamericano. Ambos tenían sus pros y sus contras. Como antecedente, Costa Rica ya había tenido recientemente un caso ante la CIECA que todavía no se ha cumplido el informe final, ¿verdad? Entonces, por lo menos con el gobierno que estaba en lugar en ese momento, se sabía que no era algo que le iba a quitar el sueño a ese gobierno como ir inmediatamente a poner en conformidad las medidas. Y este caso, el 599 de Panamá, implicaba 5 productos, ¿verdad? Entonces era una afectación comercial bastante grande y en particular, por lo menos uno de ellos tenía una afectación económica muy fuerte por el sector que se veía afectado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, sí, está la opción de someterlo ante el mecanismo de la CIECA, pero el mecanismo de la CIECA es a nivel centroamericano y tal vez no tenía la fuerza que podía tener OMC. Ante esto, em, de alguna manera Costa Rica le apuesta a un mecanismo que tenga más contundencia a nivel internacional, donde pueda tener más apoyo, por lo menos de parte de terceros como Unión Europea, otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Países con un poquito más de autoridad que puedan apoyar su postura sabiendo que hay hay un evidente incumplimiento a las normas del comercio internacional. Em, y bueno, de cierta forma, con la buena fe de que como países hermanos, con un comercio, como decimos, que es natural, un socio comercial que es natural, pues que eventualmente Panamá iba a cumplir con la decisión por un tema de buena fe.
y por un tema de somos vecinos, socios comerciales, tenemos muchas relaciones, ¿verdad?, entre los estados. Entonces, eh, se le apostó a este proceso. Em, Lastimosamente, bueno, Panamá sorprende con esta apelación al vacío, precisamente sabiendo que se han ofrecido muchas alternativas, que se ha ofrecido el EMPIA, se ha ofrecido un arbitraje ad hoc, se ha ofrecido llegar a un acuerdo tanto antes como después del informe, ¿verdad? Para poner en conformidad las medidas. Se han tenido múltiples negociaciones y entonces en este caso realmente, ¿verdad? Las alternativas que tenía Costa Rica era SIECA sin cumplimiento o OMC que tiene un poco más de contundencia internacional sin cumplimiento, ¿verdad? Tal vez la ventaja aquí que tenía la SIECA es que sí se puede exigir el cumplimiento y sí se pueden aplicar las medidas de retorsión porque no está en un vacío como el caso ante la OMC. Este, para contarles un poco de los antecedentes del caso, son medidas aplicadas por Panamá entre 2019 y 2021, donde se restringieron la importación de productos agrícolas e industriales costarricenses y se les empezó a solicitar una serie de requisitos adicionales, se les aplicó ciertos retrasos administrativos, de manera que se terminó de facto bloqueando el comercio de piña, fresa, banano y plátano y productos lácteos y cárnicos. Entonces, todo tipo de, bueno, carne, pollo, cerdo, em, leche, embutidos, toda esta rama de productos. Hubo múltiples intentos de solución diplomática y bilateral, tanto de previo a la controversia como dentro del marco de las consultas. Y bueno, ha impactado fuertemente la relación comercial bilateral. Esto que les decía de la elección del foro, bueno, eventualmente se decidió plantearlo ante la OMC y existe una importancia grande del comercio entre Costa Rica y Panamá. Tomemos en cuenta que en Costa Rica existen empresas sumamente grandes como Dos Pinos, que en el sector lácteo tenía un comercio muy grande con Panamá, ¿verdad? Entonces, la afectación sí es voluminosa. Y este caso se da en el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que básicamente tiene como objetivo la conservación de bueno, la salud de las personas, los animales y las plantas. Se habla de sanidad cuando se habla de la salud de las personas y de los animales, y se habla de fitosanitario cuando se habla de las plagas que pueden afectar plantas y eventualmente también tener un efecto sobre la salud de las personas y los animales. Las medidas en disputa, les voy a ser sincera, este caso es un ornitorrinco, es un monstruo porque se decidió interponer diferentes medidas. Entonces fue un trabajo sumamente arduo porque son como 4 casos en uno solo, ¿verdad? Las medidas todas tenían diferentes orígenes o supuestos razonamientos, ¿verdad? Y todas se dieron en diferentes fechas, en diferentes formas. O sea, no fue como que Panamá emitió una resolución que dijo se prohíben las fresas, los lácteos y los bananos ticos. No, todo lo fueron haciendo en una misma época, pero por diferentes medios. Entonces, por ejemplo, en el caso de de fresa fresca, en enero de 2020, Panamá suspendió todos los requisitos fitosanitarios para la importación de fresa de Costa Rica, lo cual básicamente quiere decir que todos los que exportan fresa de Costa Rica a Panamá, al no haber requisitos, no le reciben la fresa, ¿verdad? Entonces, ellos basaron esta supuesta decisión que vinieron a decir que era
temporal, y ahí por eso dice que es temporal y que está bajo revisión, pero se da desde el 2020 y el 2025 y todavía no dejan entrar fresa, ¿verdad? Eh, por la detección de un plaguicida que se llama oxamilo en uno de los envíos de fresa desde Costa Rica. Con esto, como les dije, cada medida tiene un montón de cosas que discutir, entonces tal vez lo voy a hacer de la manera más sencilla, pero para darles una idea, en cuanto al uso de plaguicidas, existen niveles mínimos de residuos que pueden ser aceptados en los productos, por ejemplo, en las frutas. Entonces, el oxamilo es un plaguicida que está prohibido en Costa Rica, está prohibido incluso, ¿verdad? Su uso para fresa. Entonces, el nivel mínimo eh, permitido de oxamilo es básicamente cero, o digamos, el margen de error que es 0.01, algo así, ¿verdad? Entonces, Panamá recibe un cargamento con fresa donde supuestamente detecta oxamilo y dice no más fresa de Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica lo que pregunta, o sea, la reacción de Costa Rica es, bueno, cuando se encuentra, y esto es muy común, cuando hay una detección de niveles superiores a los permitidos, por lo general, bueno, uno, se devuelve el envío y dos, se solicita más información, ¿verdad? Y por transparencia los estados presentan em, los exámenes de laboratorio que resultaron en esto, ¿verdad? Y existe cierta transparencia bueno, fue un envío, pero tal vez fue un error por contaminación cruzada, ¿verdad? O se hace una primera advertencia, pero bueno, en el caso de Panamá se cerró, no se tuvo mucha información y por eso se plantea el caso. En el caso de lácteos y cárnicos, desde junio de 2020, eh, Panamá está impidiendo la importación de productos de 16 establecimientos costarricenses. En el caso de productos lácteos y cárnicos, la medida se da porque para la importación de ciertos productos se requiere que el país apruebe las fábricas o las plantas de tratamiento o las plantas de procesamiento de esos productos. Esto pasa obviamente con carne, pollo, lácteos, etcétera, porque se tiene que probar que existe una serie de medidas sanitarias mínimas. Entonces, por lo general, Costa Rica le exige medidas mínimas a Panamá y Panamá le exige medidas mínimas a Costa Rica. El tema es que para esas medidas mínimas se tenía que hacer una inspección y Costa Rica empieza a renovar sus permisos que periódicamente tiene que renovar para cada establecimiento, ¿verdad? Y en 2020, con la caída de COVID, empiezan a retrasarse y a retrasarse y a retrasarse. Entonces, a decir que por las medidas COVID no pueden venir a hacer la inspección. Que inclusive antes de COVID habían dicho que por un tema de disponibilidad de personal iban a tener que atrasar la inspección. Y así sucesivamente, al punto en que no se ha podido renovar esos permisos porque no se ha realizado la inspección. Entonces, ¿verdad? Uno no sabe si es primero el huevo o la gallina, pero básicamente los establecimientos no están autorizados y por ende no se puede exportar desde esos establecimientos hasta Costa Rica, hasta Panamá. En piña fresca, se suspendió el comercio en enero de 2019, también por requisitos fitosanitarios, porque Panamá alega que encontró cochinilla rosada en una importación de piña a Costa Rica. La cochinilla rosada es un animalito diminuto, ahí lo pueden buscar luego en Google X, pero que es un bichito, una plaga que es propia del hibisco. Es decir, no tiene ninguna razón para estar en piña. Eh, y si en algún envío se encontró cochinilla rosada, era algo atípico. Tal vez para explicarles, en el comercio
suelen haber muchos incumplimientos de esos que se detectan en frontera. No sé, que se pasó el mínimo de cierto químico y entonces se devuelve, que apareció un bichito y se devuelve, ¿verdad? Pero es normal. O sea, puede haber contaminación cruzada, pueden haber incumplimientos que no llegan a que se aplique la medida máxima que es la prohibición, ¿verdad? Entonces es una medida totalmente desproporcionada. Y finalmente, con plátano y banano, esto es una situación bastante particular, muy interesante. En plátano y banano existe una plaga que se llama Fusarium oxyporum, es una plaga fatal, es una plaga terrible que básicamente mata todos los cultivos de plátano y banano. Es un hongo que se da en el suelo, entonces es muy fácil de transmitirlo si las personas, por ejemplo, han estado en plantaciones de banano y hasta con la misma suela van y caminan en otro lado, se llevan el hongo y lo transmiten. Y este hongo mata las plantaciones enteras. De hecho, históricamente ha matado ciertas especies de banano eh, de que han acabado en América por una plaga de estas anteriores. Entonces, em, a nivel internacional existen medidas muy fuertes contra el fusarium y obviamente todos los países están unidos en evitar el fusarium. Eh, pero de tanto Costa Rica como Panamá quiere evitar el fusarium y en Costa Rica no hay fusarium ni se comprobó que no había fusarium. Sin embargo, Panamá cerró frontera con Costa Rica por banano y plátano. En realidad, en banano y plátano cerró frontera con varios países por el miedo, digamos, a fusarium. Cuando en realidad en el fondo es más probable que Panamá tenga fusarium a que Costa Rica tenga fusarium porque el lugar en Latinoamérica donde se ha encontrado fusarium es Colombia. ¿Cuáles son las defensas de Panamá? Bueno, que ellos están supuestamente defendiendo sus medidas por ser necesarias como un nivel mínimo para proteger la salud humana, animal y vegetal, que son basadas en normas internacionales que no han logrado probar. También alegan que son medidas provisionales y esto es un tema que se discutió mucho en el fallo porque dicen que son temporales, que se van a revisar, etcétera, pero una medida no puede ser temporal cuando dura 5 años, ¿verdad? Eh, y ellos alegan que no hubo una discriminación arbitraria cuando en realidad Costa Rica probó que había otros países, como por ejemplo Perú, donde en época de COVID las inspecciones a establecimientos se hicieron de forma virtual. Entonces, Costa Rica está recibiendo un trato menos beneficioso que otros países. En las conclusiones del panel, básicamente está la determinación de violación del GATT. Se rechazaron las justificaciones de Panamá bajo el artículo 20 y se recomendó los ajustes de las medidas de Panamá. Sin embargo, el 24 de enero, Panamá presentó la apelación al vacío. Esta apelación, o sea, el escrito de apelación es sumamente breve, sumamente sencillo, porque como no existe órgano de apelación, básicamente solo dicen, vamos a apelar, en pocas palabras. Y de Costa Rica, creo que hoy se vence el plazo para responder esa apelación, pero de nuevo, es un formalismo prácticamente porque no hay órgano ahorita. ¿Cuáles han sido las consecuencias y repercusiones que sí son muy graves en este caso? Ya, la reacción de Panamá tras el fallo. Panamá ha demostrado una actitud de desacuerdo con la interpretación del panel, sin embargo, no ha dado muchos razonamientos de peso, ¿verdad? Eh, bueno, inicialmente manifestó su intención de apelar, eso tal vez está desactualizado con lo de las últimas semanas, manifestó su intención de apelar, tuvo presión de parte de los sectores interesados de Panamá, obviamente a los sectores de carne, de lácteos de Panamá no les interesa recibir la competencia de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es una medida totalmente proteccionista y... y bueno, en algún momento reconoció la necesidad de ajustar sus políticas, pero igual presentaron la apelación. El impacto, bueno, en la relación bilateral con Panamá es bien grave. Se han generado muchas tensiones y bueno, se crea, como ustedes dijeron, una cierta desconfianza en el sistema multilateral y también las relaciones comerciales con socios centroamericanos. Y de ahí la importancia del caso,
como precedente para futuras disputas comerciales es que es un precedente muy grande en temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, en la importancia de cumplir compromisos multilaterales, pero deja en evidencia la crisis en la que está la OMC eh, y evidencia también la necesidad de que se pueda realizar una reforma del sistema. De mi parte, por ahora, esto es mi aporte. Esta era la presentación que tenía para ustedes. Entonces, no sé si tienen preguntas, si hay algo que quieran comentar. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Marisol por la exposición tan detallada y tan precisa. Eh, Quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud para aprovechar que tenemos aquí a Marisol. Byron, adelante. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, tal vez es algo que no se sabe, digamos, es algo muy interno en los países, pero tal vez algún antecedente o algún indicador de que Panamá pudo haber empezado con este tipo de medidas como de mala fe, o es algo que simplemente salió de la nada. Hablar del origen. Sí, me refiero como antes de em, que todas estas medidas proteccionistas iniciaran como precisamente contra Costa Rica, digamos, o que si hubo algún tipo de tensión, que la justificara, digamos, o que explicara un poco. a ver, este caso lo llevé yo, entonces yo tal vez no soy no, sí soy objetiva y más bien tengo mucha información interna de las cosas que han pasado, perdón, de las cosas que han pasado hasta llegar a este punto, ¿verdad? Tomen en cuenta que esas 5 medidas primero se trabajaron a nivel individual y se hicieron negociaciones a nivel individual. Y cuando ya no funcionó, se pasó a un paquete, digamos, se discutió en consultas, ¿verdad? No les puedo hablar, digamos, de lo que se discutió en consultas o cómo se discutió en consultas, pero sí les puedo decir que estas medidas empezaron a aplicar en el gobierno del anterior presidente panameño, que se llama Laurentino Cortizo. Y Laurentino Cortizo tenía como antecedente que había sido ministro de Agricultura en gobiernos anteriores y había estado en contra del TLC de Estados Unidos con Panamá. Entonces, su bandera era muy proteccionista. eh, Se pueden deducir algunas posturas sobre política pública ¿verdad? De lo que él defendió en campaña, ¿verdad? Actualmente, y esto fue un punto que también fue, como les digo, en cuanto a disputas comerciales no juega solamente la parte técnica, sino también la parte política, ¿verdad? Por un tema de política pública y que pueden cambiar las posturas, etcétera. No es lo mismo un gobierno demócrata de Estados Unidos que un gobierno republicano, ¿verdad? Entonces, en el medio del proceso OMC hubo un cambio de gobierno eh, y en algún momento se consideró que eso tal vez podía traer una postura distinta porque estas medidas de Panamá habían sido muy proteccionistas y evidenciaban ser muy proteccionistas. Eso realmente no es o sea, no es una opinión subjetiva mía del caso, que ya obviamente es como mi bebé, ¿verdad? Sino que ya objetivamente es algo que el informe lo dice, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo ninguna mentira. eh, pero bueno, sí hubiera podido haber una esperanza de que con un nuevo gobierno hubiera nuevas políticas públicas. Sin embargo, este nuevo gobierno fue el que aplicó la apelación. Gracias. Muy bien. No sé, María José, adelante.
Hola, buenos días. Yo tenía una consulta, si podríamos profundizar un poco como a la hora de prepararse, ya sea como en el caso de Panamá, que Costa Rica presenta este proceso a nivel interno, ¿cómo es la preparación de la defensa y el caso? Muy buena pregunta. Bueno, en el caso de Costa Rica, el equipo de solución de controversias tiene como una política interna de siempre crear un equipo de defensa bastante unido con las instituciones que están involucradas. Y este caso, por ser de medidas sanitarias y fitosanitarias, las dos instituciones naturales con las que teníamos que tener una comunicación muy cercana y con quien teníamos que armar equipo, porque estratégicamente también es armar un equipo, ¿verdad? Ustedes saben cómo funciona también la institucionalidad pública, ¿verdad? Que a veces cada institución tiene sus costumbres, sus cosas, no siempre tienen como una cultura común y a COMEX muchas veces le toca crear esa cultura común y ese sentido de pertenencia de defensa de los intereses nacionales, ¿verdad? Las dos instituciones con las que trabajamos y fueron realmente increíbles fue el Servicio Fitosanitario del Estado y SENASA. SENASA por todo el tema de los establecimientos y el servicio fitosanitario por todos los temas de fusarium, moxamilo y cochinilla rosada. Em, También es importante saber que Costa Rica trabaja para casos internacionales, casi siempre se asesora con una firma legal internacional que se contrata, tanto para casos de comercio como de inversión. Y en el caso comercial, Costa Rica tiene un convenio suscrito con el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de OMC. Es un convenio mediante el cual se brindan tarifas bastante convenientes en comparación con firmas privadas, em, sobre todo para países que están en desarrollo o países menos desarrollados. Y realmente son personas increíbles porque son expertos espectaculares que hacen esto todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces, ese apoyo también fue súper importante y nosotros contamos con ese apoyo. Y bueno, toda la preparación ya implica de revisar todos los expedientes, todos los intercambios de comunicaciones que han habido con Panamá, todos los intentos diplomáticos de llegar a un acuerdo, todo eso. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Oscar, adelante. Sí, mi consulta es qué aspectos tal vez positivos y o negativos puede traer ese recurso de apelación al vacío, porque, y qué tan mal se ve ante los demás países, no solo ante el que denuncia la actuación directamente, sino ante todos los que han suscrito, pues están con la OMC, porque, no sé, se me viene a la mente el caso de Costa Rica y México con el aguacate, que tal vez no nos hubiera beneficiado tanto hacer esa apelación, ¿verdad? Porque el aguacate no es un producto muy importante, pero tal vez en algún otro caso sí nos hubiera, pues, digamos, salvado la tanda, tener ese ingreso económico a lo interno o retenerlo en el país, pero qué tanto o cómo podríamos, no sé, ver esa posición de economía versus ¿cómo lo podemos decir? Como la visión del país hacia... Sanción moral. Exactamente. Sí, la sanción, eso en derecho internacional se reconoce mucho como sanción moral de los estados, ¿verdad? Que es básicamente el quedar mal y los efectos reputacionales que pueda tener. A ver, eh, en el caso de, bueno, es que a mí me parece realmente terrible, no veo que tenga ningún beneficio apelar al vacío, excepto desde el punto de vista de Panamá o en los zapatos de Panamá, la presión que deben de haber tenido de los sectores interesados, ¿verdad? Del sector lácteo, del sector de carnes, etcétera. Entonces, sí entiendo porque uno como Ministerio de Comercio Exterior recibe mucha presión de los sectores por los intereses económicos que están de por medio, ¿verdad? Entonces, digamos que desde el punto de vista de Panamá puedo entender que ese tal vez era el único beneficio, pero sí creo que a nivel reputacional es un tema grave, porque en este caso contra Panamá participaban como terceros países como Perú, como Unión Europea. Realmente, bueno,
la Unión Europea no es un país, pero bueno, habían varios miembros que estaban como terceros en el caso, y entonces es bastante fuerte saber que uno está bajo el escrutinio político de estos países y, y que, y que evidentemente está quitando el tiro y no está cumpliendo con normativa que, que ellos adquirieron como un compromiso internacional, ¿verdad? Entonces, realmente yo no le veo mucho beneficio, sí creo que es un impacto fuerte a la imagen. Y bueno, aquí también, de nuevo, por esta decadencia que ha tenido el sistema, de alguna forma uno ve como que está menos juzgado o como que ya se está normalizando tener ciertas actitudes que no van acorde al derecho, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, si bien, de nuevo, han habido situaciones políticas internas, política pública, diferentes posturas, etcétera. El informe del aguacate entró em, el año antes de que entrara este gobierno, y este nuevo ministro de Comercio, su bandera justamente fue que se tenía que poner a derecho esa medida del aguacate, y fue una de las primeras cosas que hizo cuando entró. De nuevo, como una señal de que Costa Rica es un país respetuoso del derecho internacional y de la certeza jurídica. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir. Sofía, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por todo lo que nos ha comentado en esta charla. Siento que podríamos tal vez estar a las puertas de, vamos a ver, no digamos como una venganza entre países o porque lo que un tira y encoge de países ante la ineficacia de un sistema de resolución de conflictos que antes era eficaz, pero ahorita está frenado por Estados Unidos o por lo que sea, está frenado. Eh, no se ha visto, no se ha buscado prevenir de alguna manera este tipo de decisiones, porque si Panamá tomó esta decisión y ahorita no hay una solución efectiva, ¿qué podría hacer Costa Rica como para evitar que otros países sigan o toman decisiones similares y nos quedemos así como con las manos arriba y no se convierta esto en de nuevo un sistema del más fuerte? Creo que volvemos como a la misma conclusión inicial de eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos hacer ahorita, eso es lo que creen muchos países. Existen muchos países creyentes del derecho internacional y que tienen confianza en la normativa. Em, no se puede dejar de lado esos países como potencia, ¿verdad? No se puede dejar de lado que existen, o sea, regiones como la Unión Europea que está más bien buscando que exista más claridad en las normas, que está buscando justamente normativa más estricta, etcétera, ¿verdad? Entonces, es que es una guerra comercial lo que hay ahorita, ¿verdad? Entonces, muchas veces en una guerra se sobrepasan líneas que no se deberían de sobrepasar, ¿verdad? Aunque existe un derecho, un jus bellum incluso, ¿verdad? Hasta para hacer la guerra existen normativas, de justamente siempre hay incumplimientos y siempre los van a ver. A ver, yo no creo no quiero que se vayan con la idea de que estamos cerca del fin del mundo, del comercio internacional, ni nada. Sí estamos en un momento crítico, en una coyuntura política muy complicada con, las fuerzas que están en disputa ahorita a nivel mundial, pero no hay que olvidar que ellos no son los únicos o sea, no son los dueños del comercio internacional, ¿verdad? El comercio no solo existe con Estados Unidos o con Asia, el comercio existe también a nivel centroamericano, el comercio existe también a nivel, no sé, de América Latina, con la región, con la región Pacífico. Costa Rica durante estos últimos años
ha negociado varios acuerdos comerciales nuevos, ha abierto varios mercados que pueden ser de mucha utilidad y bueno, justamente de eso se trata, ¿verdad? De fortalecer alternativas y oportunidades tanto para la resolución de conflictos como para nuevas relaciones comerciales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? No, bueno. Bueno, primero muchas gracias a Marisol por la presentación tan detallada, tan precisa y tan clara, y además por haber sacado tiempo de su agenda. Yo sé que es una agenda congestionada y de mucho trabajo, así que valoramos y apreciamos mucho este tiempo que se ha dedicado por completo a nuestra clase. Yo sé que igual si de repente por ahí queda algún tema o alguna duda, tal vez lo podemos gestionar a través mío o le escribimos directamente a Marisol y va a quedar claro. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Nos vemos el próximo miércoles de manera presencial porque tenemos el examen. Así que cualquier duda, cualquier inquietud igualmente que tengan respecto a eso, la podemos ver en el chat que tenemos para el curso. Muchas gracias a todas y a todos, especialmente a Marisol, y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.